noches. En Visión 2024 hoy voy a conversar con un político muy interesante porque representa 2 décadas. Al igual que yo, él se formó para una política doctrinaria, una política ideológica, en un momento en que la política era de mucha confrontación, pero que evolucionó. Porque el problema estuvo en que muchos de la generación de nosotros, los que tenían unos cuantos años más, se quedaron estacionados, pero nosotros evolucionamos al ritmo de la sociedad. Se trata del doctor Humberto Salazar. Vamos a una pausa y en breve daremos inicio a un diálogo que a ustedes les va a gustar. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, intensificó en esta semana su carrera indetenible hacia el poder, con diversas actividades en el Gran Santo Domingo, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. El jueves Gonzalo Castillo estuvo en San Francisco de Macorís, donde luego de recorrer sus municipios, encabezó una marcha caravana que concitó el entusiasmo de miles de seguidores de la provincia de Duarte. En esa provincia aseguró que el pueblo está con el PLD y que por eso ganará las elecciones en primera vuelta. Los votos están en las calles. Las elecciones se ganan con votos. Y los votos y el pueblo están con el Partido de la Liberación Dominicana. El viernes el candidato del Partido Morado estuvo en los municipios de Pedro Brandt y Los Alcarrizos, celebrando juntaderas en los distritos municipales de esas localidades, para luego en la tarde movilizarse en Los Alcarrizos en una impresionante marcha caravana con el candidato alcalde Junior Santos y la senadora Cristina Lizardo. Gonzalo Castillo manifestó su respaldo a la Junta Central Electoral en la organización de los actuales comicios. He logrado todas mis metas materiales de vida que me he propuesto. A partir de agosto, como presidente, voy a continuar construyendo este país de sueño. Voy a continuar construyendo este país de bienestar. Voy a continuar construyendo este país de las esperanzas. El sábado Gonzalo Castillo se trasladó a San Cristóbal, donde inició sus juntaderas a media mañana en Villa Altagracia, donde fue recibido por el candidato alcalde Luis Pavolo y su coordinador de campaña Radamés Segura. Luego en la provincia de San Cristóbal encabezó una multitudinaria marcha caravana junto al candidato alcalde Nelson Guillén y al senador Tommy Galán. En esa actividad reinó el entusiasmo que da a entender que hay PLD por mucho tiempo. Este domingo, Gonzalo Castillo recurrió a la circunscripción número 2 del Distrito Nacional en una marcha caravana con Domingo Contreras, candidato a alcalde del Distrito Nacional, y Rafael Paz, candidato a senador. La marcha recorrió diversos sectores, recibiendo el respaldo de la gente, que se manifestaba de diferentes formas, dando a demostrar que el PLD es la fuerza política más sólida del país. Félix Montán, paso a paso. Estoy contento de tener en Visión 2024 la presencia de un político culto.
pero es una mezcla de cultura, de lectura, de reflexión permanente y de ejercicio práctico. Porque aquí hay las dos cosas. Aquí tenemos en República Dominicana personas que dedican su vida a la política, pero que ni siquiera han leído El Príncipe de Maquiavelo. Pero tú tienes otras personas que dedican su vida a leer, pero nunca han ido a una reunión de un comité de base ni una junta de vecinos. Humberto Salazar, las dos cosas en equilibrio. Humberto, para mí es un privilegio tenerte aquí en Visión 2024. No, al contrario, Belarminio, es un gusto para mí estar contigo, con todos los televidentes y con los que te siguen, que yo soy uno de ellos en las redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación. Acabo de llegar al país a temas de mi trabajo como embajador en la República de Corea y es el primer lugar donde salgo. Y tenía ese compromiso porque me lo pediste y aparte por la amistad que nos une desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Humberto. Don Nicolás Maquiavelo, yo le digo don, porque Maquiavelo es el padre de la ciencia política y los politólogos rendimos tributo a Maquiavelo. En una ocasión él escribió que los acontecimientos se ven mejor y se estudian mejor desde lejos. Tú acabas de llegar de Corea, tienes año y medio en Corea, pero allá tú ves todo lo que sucede en República Dominicana por la interconexión y las redes sociales. ¿Qué lectura tú tienes de ese acontecimiento que tenemos hoy, de esa suspensión de las elecciones y de todos los movimientos sucesivos que se han dado días después? ¿Sabes, Belarminio, que también hay una frase muy famosa que dice, el que vuela más alto mira más lejos? Exacto. El que está más lejos probablemente mire los acontecimientos de una manera mucho más objetiva que el que está en el día a día. En el caso nuestro, este traje que tengo de político nunca me lo voy a poder quitar, porque a veces se me pregunta, pero si tú eres médico, ¿cómo es que te gusta tanto hacer política? Digo, porque la política es mi vocación toda la vida, desde muy pequeño, y ser médico es mi forma de vida. O sea, fue lo que estudié para vivir. Y lo cierto es que desde lejos, pero muy cerca, con el corazón y sobre todo con el cerebro, no hay dudas que los acontecimientos en la República Dominicana, mirándolos desde el punto de vista macro, estamos viviendo en este momento lo que es el final de un ciclo político en el cual hay una cantidad de personas que quedarán ya enterradas para siempre en las próximas elecciones. Y lo digo para siempre porque su participación será mínima y sobre todo porque es un grupo de personas que heredaron partidos a partir del liderazgo fundamental que creó este sistema democrático imperfecto y todavía en evolución. Tú me estás hablando del poscaudillismo ilustrado. Exactamente, o sea, estamos hablando de personas que se hicieron dirigentes políticos por la cercanía con Bosch, Peña Gómez, Balaguer, sobre todo esos tres, y a partir de ahí entonces quedaron inmersos en este mundo político con un nombre y han usufructuado esa cercanía con ese liderazgo durante todos estos años, pero ya eso va a terminar. Pero entonces yo siempre a mis alumnos en la universidad yo les digo que estamos viviendo la era final de la partidocracia, puesto que el liderazgo que tenemos, que ahora no se retiran, pero si no le dan paso a otros, se formaron dentro de los partidos políticos y lo que estamos viendo en el mundo hoy es que está emergiendo un liderazgo que entra a la política en base a su trayectoria de éxito personal. Sí, fíjate, yo ni siquiera pienso que tiene que ver con edad. No, no es por edad. Uno es probablemente uno de los principales candidatos que tiene la política norteamericana ahora. Es Bernie Sanders y tiene 79 años de edad. Sí. Y el presidente de los Estados Unidos, hoy día, Donald Trump, tiene 74 años de edad. Y no estamos hablando de edad, estamos hablando de una política que evoluciona más hacia el personalismo y deja el partidismo. La República Dominicana, yo te puedo asegurar que los partidos políticos, excepto la estructura que todavía sobrevive alrededor del Partido de la Liberación Dominicana, no existe. Porque el Partido Reformista son unas siglas. Sí, eso colapsó hace mucho tiempo. Unas siglas que sirven para usufructuar una cantidad de dinero. Colapsó.
el Partido Revolucionario Dominicano, fíjate cómo baja de un 44% en una elección a un 5, a un 6, 7% rápidamente. O sea, se cae porque no hay ya en la República Dominicana esa pertenencia que nosotros sentíamos por los partidos. Entonces, por eso yo pienso que estamos llegando al fin de un ciclo político en el cual los nombres sonoros de la política dominicana, el que no evolucione se va a quedar atrás. La mayor parte no evolucionó porque sobrevivieron a partir del sistema caudillista que construyó la democracia dominicana. Pero tú has dicho algo fundamental. En los estudios de mercados, cuando ponemos en las encuestas preguntas abiertas, vemos la forma despectiva, como hay gente que te dice, no, yo no creo en fulano, y cuando uno le pregunta por qué, dicen, porque es político. O sea, la etiqueta política de político es muy mala. Más sin embargo, hay liderazgo en esta era de la antipolítica en América Latina que han ganado con una votación como no se logró en la era en que los partidos tenían un voto duro de más del 90% del electorado. Entonces, cuando uno estudia el fenómeno, uno se da cuenta que el imán que atrae es la naturaleza humana de los propios candidatos. Son agradables como personas y tienen una trayectoria que hace que los que no quieren saber de la política lo quieran a ellos. Sí, pero fíjate que es un fenómeno y yo que me gusta mucho estudiar los fenómenos políticos y sobre todo hago historia comparada entre lo que ocurre en República Dominicana y el resto de América Latina, que es lo que más se nos asemeja. Si te das cuenta, la mayor parte de los sistemas de partidos políticos en América Latina desaparecieron. Colapsaron. Desaparecieron. En Perú no existen. En Perú hay un grupo de personas que forman un movimiento y alrededor de ese movimiento presentan un candidato. Estamos hablando de donde funcionó el APRA, exacto, que fue un modelo del continente. Exacto. Uno de los países donde más sobrevivió el sistema político partidario fue Chile. En Chile todo eso se fue diluyendo de una forma tal que al final lo que han quedado son los nombres. Si revisamos el resultado del Partido Liberal y el Partido Conservador en las últimas elecciones colombianas, el Partido Liberal no fue a las elecciones por falta de electores y el Partido Conservador sacó una cantidad ínfima de votos. Sin embargo, en la República Dominicana todavía sobrevive un sistema político partidario sobre el cual se asientan las elecciones. La salvación del sistema político dominicano fue la conjunción de fuerzas, inimaginable en el año 90, imaginable poco después en el año 96, del Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Reformista, que construyó una opción de centro. Porque el PLD es una opción de centro, cuando se reformizó, y que me perdonen los PLDistas, que son mis amigos no el centro, y compañeros de hace muchísimos años, porque los pueblos votan por el centro. Y eso ha construido esta República Dominicana. Una República Dominicana diferente, una República Dominicana lanzada hacia el futuro, una República Dominicana que en Seúl existen 16 embajadas de países latinoamericanos. Nosotros somos los únicos caribeños. No existe. El GRULAC, el grupo de naciones latinoamericanas, que es lo que reúne a los embajadores de toda América Latina como grupo, la C del GRULAC es República Dominicana, no existe otra. Y todos los embajadores de Latinoamérica, donde lo que existe son crisis cíclicas y algunas crónicas como la de Argentina, pues lo que preguntan cómo nosotros hemos logrado un crecimiento económico sostenido y una estabilidad del sistema político partidario durante tanto tiempo. Exacto, y ahí está el caso de Venezuela, que era un modelo de América Latina, de un sistema de partido donde prácticamente todas las clases políticas de América Latina en los años 70 y 80 de una u otra forma fue a Venezuela. Tú y yo. Todos estudiamos allá. Nosotros estudiamos con el COPEI. Venían aquí a enseñarnos cómo hacer campaña y venían aquí a enseñarnos cómo organizar campañas. El otro día, Belarminio, porque tienes toda la razón. Aquí hay gente que se pone a opinar de temas políticos, pero nunca en su vida
han ido a su directorio, a un comité de base, saben lo que es una zona del PRD, nunca se han puesto una gorra ni una bandera. Y cuando yo escuché el otro día criticar lo que es la plataforma electoral del Partido de la Liberación Dominicana, yo digo, pero en ese país hay mucha gente ignorante. Quien inventó eso no está en el PLD, ni siquiera está en el mundo de los vivos, y tú y yo lo sabemos. El que inventó ese modelo se llamó en vida Donald J. Reed Cabral. Sí, fue Donald. En el año 1985, cuando yo ingresé al Partido Reformista, y todavía hay alguien vivo ahí, que es el rector de la Universidad de la Tercera Edad, vayan y le pregúntenle. Sí, sí, es así. Ese modelo, yo era el presidente del directorio número 251 de la capital, porque así era que se ingresaba al reformismo. Nosotros éramos 15 y esos 15 salíamos a buscar la cantidad de gente que estaba en nuestra mesa. Era una estructura en la mesa electoral. Y cada uno de nosotros era responsable de eso, y eso mismo es lo que hace el PLD. Sí. Exactamente igual, pero ahora digitalizado. Hay una cosa, tú dijiste ahorita algo sobre el que debemos reflexionar. Lo que hizo, porque en los años 90, por ejemplo, hubo un momento cuando Balaguer, Bosch y Peña Gómez iban llegando a su final, que se pensó que el sistema de partido aquí iba a colapsar. Inclusive se formó un grupo llamado Moderno, bajo influencia del gobierno de los Estados Unidos, donde estaban empresarios, intelectuales, como una opción para garantizar la continuidad democrática. Pero la fusión PLD-Partido Reformista, porque lo que se dio fue una fusión, algo que en principio nosotros no pensábamos que era posible, porque nosotros lo apoyamos al PLD por miedo a Peña Gómez, no porque queríamos al PLD. Y recuerdo en la campaña del 2000 que nosotros teníamos unos asesores chilenos, porque en eso tú fuiste más visionario que yo, porque tú te diste cuenta que en el 96 que el PLD iba a ocupar el espacio del Partido Reformista. Hubo un grupo que nos resistimos a aceptar eso. Porque yo me sentía identificado con el Pero PLD. tú te diste cuenta, tú fuiste de los pocos que te diste cuenta. Entonces, en el 2000, cuando hacíamos los estudios, teníamos unos asesores chilenos. En los estudios salía como, por ejemplo, en ese momento, la base que era del balaguerismo estaba sintiendo más admiración por Leonel, que era el líder de entonces, que por los propios líderes de relevo reformista. Entonces él nos dijo textualmente, ustedes van a perder este partido. Él vio... les dijo. Así sí, así textualmente. Yo no estaba ahí porque yo estaba ahí. Pero ese fue era una reunión donde estaba Don Henry Cabral, estaba aquí, que estaba yo, estaba Mato Berrido, nada más habíamos como 7 personas. Sí. Eso sí, que yo me di una incomodidad porque el más joven al fin, yo le dije que estábamos perdiendo el partido porque ellos no estaban trabajando ni haciendo lo que debían hacer. Se fusionaron. Cuando uno ve los votos del PLD en el 2004, es los votos del PLD y del reformismo separado en el 96 y lo fue repitiendo en el 98. Ahora, ese momento, cuando los partidos iban a caer, lo relanzó, pero hubo otro momento. O sea, en el 2012, por ejemplo, cuando Danilo gana, los partidos estaban muy mal aquí. Sí. Y Danilo Medina, como manejó lo de la Barri, con el tipo de gobierno que implementó, todo el 4% para la educación y todos esos programas que nunca se habían hecho, logró que el segmento independiente del electorado votara por él en el 16. O sea, el primer caso que tuve de un presidente que logra en una reelección 2 dígitos de votos más que la elección inicial, cuando la reelección de Gat. Pero ahora nosotros en el 20 tenemos un escenario totalmente distinto. Yo te voy a, si me permites, interrumpirte. Porque para mí el fenómeno es enormemente interesante. Es interesante por mi experiencia personal. Y es cierto, yo fui a trabajar con el PLD en el 96 bajo protesta. Lo saben mis amigos del PLD y lo saben las personas que tienen muchos años en el Partido Reformista. O sea, yo fui bajo protesta porque, recuérdate que en la primera vuelta... Porque nos mandaron. Yo era el jefe de campaña de Jacinto Peinado. Entonces, al ser el jefe de campaña de Jacinto Peinado, para mí hubo una traición a mi candidato. Sí, fue difícil. Muy difícil. Pero por la desmovilización que había en el grupo de Peinado, más la posibilidad de que Peña Gómez ganara las elecciones, bueno, a mí se me llamó y se me ordenó irme a trabajar
Y yo recuerdo que le dije al presidente Balaguer, yo lo que soy un soldado de este partido, o sea, o me voy de acá o me pongo a trabajar. Entonces me puse a trabajar bajo protesta. ¿Qué ocurre, Belarminio? Y es lo que yo quiero enfatizar. Sobre todo en ese periodo entre el 2012 y ahora el 2020, donde estamos, que hay elecciones. ¿Cuál para mí es el secreto de Danilo Medina? Para mí el secreto de Danilo Medina está en el mismo lugar donde estaba el secreto de Joaquín Balaguer. No lo voy a comparar ni nada parecido, pero hay políticas públicas que han sido implementadas hacia grupos sociales y económicos específicos que solamente se han hecho en esos dos gobiernos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese grupo? Entre el 30 y el 35% de la población dominicana que vive en el campo y es productora de productos agrícolas, productora de ganado, productora de leche, los productores. Atendieron el campo. O sea, Danilo Medina se ha dedicado a atender al campo. Y le voy a decir algo a los que nos están mirando. El PLD va a ganar otra vez las elecciones. Gonzalo Castillo será presidente de la República. Lo que no se explican los que viven en la ciudad, aquí, en la ciudad de Santo Domingo, que mucha gente cree que todo es lo que ocurre en la ciudad de Santo Domingo y la circunscripción 1 de la capital. Ese no es el país, ese no es el país. Lo que está ocurriendo en el resto del país, y por eso fue la sorpresa de cómo Gonzalo pudo ganar las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, es porque el campo apoya las políticas públicas implementadas por Danilo Medina, y esa parte de la población tradicionalmente ha sido olvidada por todos los gobiernos. Esa es la realidad. Entonces, esa base agraria que tiene el presidente Danilo Medina es lo que va a endosar a lo que puede haber perdido el PLD en las ciudades para ganar esas elecciones. O sea, ¿por qué Gonzalo Castillo es hoy candidato del Partido de la Liberación Dominicana y un grupo de otros 11 partidos? Porque el campo votó por él. Cuando yo hice un análisis del resultado electoral de las primarias, inmediatamente me di cuenta, digo, bueno, si no sacaron cuenta, probablemente, estoy seguro que tú también lo hiciste. Sí. Si no sacaron cuenta de dónde es que están los votos, tampoco se van a dar cuenta de por qué perdieron. Y la protesta está porque el campo rechaza al político tradicional al sentir la cercanía de un político que ha roto con todos los moldes. Yo viví eso y tú también. Si yo me iba a un campo de San Juan de la Maguana a hacer campaña en la época de los subdirectorios, que nosotros íbamos como jóvenes del partido, mírenme las canas ya, como jóvenes del partido íbamos a juramentar los subdirectorios como miembros de los equipos de organización del partido. Encontramos en esos campos a las personas con la foto de Balaguer en sus casas, porque los votos del PLD ahora son una mezcla de votos rurales y votos urbanos. Antes todos eran votos urbanos, y eso Danilo lo cambió en 8 años. Entonces Gonzalo tiene la ventaja que fue el funcionario que estuvo más cerca de Danilo en ese proceso de transformación de la economía que ha hecho Danilo Medina. Por lo menos lo conocen, saben cuál es su cara, estuvo en la visita sorpresa, y esa es la razón por la cual hay mucha gente que recibió el golpe y no sabe de dónde vino el golpe. Todavía están pidiendo la placa del camión que los arrolló. Tú sabes, Salazar, que estamos viviendo un momento en política donde la empatía es más importante que el carisma. Una gente puede ser carismático. Por ejemplo, Alex Rodríguez es muy carismático, pero Alex Rodríguez entra aquí a este canal y posiblemente los camarógrafos y todo el mundo se queden donde están mirándolo. Pero si entra, por ejemplo, Pedro Martínez, ellos van y lo abrazan. O David Ortiz. O un David Ortiz. Sí, así. Entonces, estamos en la era de la empatía. Entonces, la empatía es la cercanía. Por primera vez, el liderazgo político, lo que domina y hace un liderazgo fuerte, es su virtud de humildad, de sencillez y cercanía.
Y en ese contexto, el que viene de los campos, de la zona rural, tiene ventaja, porque Goleman, que es uno de los cerebros mejor amueblados del mundo, de la Universidad de Harvard, él dice, en Harvard él ha hecho todas las observaciones, y él dice, las élites, los más ricos, por lo regular son gente muy fría, y no pueden ser calurosos en el trato cálido, por el ambiente donde nacen y donde se crían. Más sin embargo, el que viene de un mundo de escasez, y vivió la escasez, la comunica y la expresa porque la sintió. Entonces, como ya tú comenzaste diciendo que Gonzalo va a ser el presidente de la República, yo desde un principio dije, lo de octubre va a ser un pulso entre Leonel y Danilo. Y Gonzalo, pupilo de Danilo, va a ganarle a Leonel. Pero cuando vayamos a las elecciones de mayo va a ser un pulso entre Gonzalo y Luis Abinader, y Gonzalo es mejor candidato que Luis Abinader en el sentido amplio de la palabra. El mismo origen de Gonzalo, un muchacho hijo de un barbero, de una ama de casa, que a los 23 años crea una empresa y la pone a crecer, y crea más empresas y la pone a crecer, frente a su adversario, que por primera vez van a competir dos empresarios, que es empresario pero que heredó las empresas. Entonces, cuando tú le pones a Gonzalo la experiencia pública más la experiencia privada, frente a Luis Abinader, es pan comido, porque la campaña presidencial aquí no ha comenzado, va a comenzar después de las municipales, pero va a haber una campaña de medir estatura de los productos en el proceso persuasivo. ¿Tú estás de acuerdo con ese enfoque? Sí, claro. Lo que ocurre es que hay una arritmia histórica en el proceso. O sea, en este proceso hay una arritmia histórica de parte de alguien que debió haberse comportado como una persona mucho más agradecida por lo que hizo este pueblo por él. ¿Cuál es esa arritmia histórica? Bueno, a esta fecha ya probablemente debíamos primero haber votado. Sí. Para las elecciones municipales. No se votó. En la República Dominicana nunca se habían suspendido unas elecciones. Hubo elecciones complementarias en el año 94, pero nunca se habían suspendido unas elecciones. En 2 provincias hubo elecciones complementarias por un tema complejo para personas que todavía están activas y están apoyando hoy día, uno a Leonel Fernández y el otro a Luis Abinader. Uno era miembro de la Junta Central Electoral y el otro fungía de secretario político del Partido Reformista. Identifíquelo usted. El que quiera saberlo me llama o me dice. Y si me puchen un poquito lo digo, lo que ocurrió. Pero vamos a dejarlo ahí. Esa arritmia histórica se da a partir de que Leonel Fernández no entiende su papel en esta etapa histórica del país. Y es penoso. Primero, porque se lanza una campaña desaforada y absolutamente irracional de enfrentamiento con su propio gobierno, su propio presidente y su propio partido, ante una situación que se parecía mucho a la situación del año 2012. En el año 2012, Leonel Fernández, cuando va un grupo de senadores a presentarle que ellos están dispuestos a apoyar a la reelección, los deja, se hace promoción, se va al Palacio de los Deportes y recibe firmas. O sea, como si fuera a ir a la reelección. Al final, hace lo mismo que Danilo. Danilo deja que mucha gente hable, dice que va a hablar en un momento determinado, porque es lo lógico, si alguien va a salir del poder y lo dice muy temprano, mucha gente comienza a abandonar lo que es el barco, pues, y lo dice cuando a él le competía decirlo, pero mientras tanto, Leonel Fernández se dedica como un loquito viejo cualquiera, que no se corresponde con su estatura política, porque ha actuado como un loco viejo cualquiera, a plantearse, enfrentar a su propio gobierno. Fíjate que ni siquiera uso el término loco viejo de una forma pasional, porque no es nada pasional. Explícame, Belarminio, o que los televidentes me expliquen, cómo durante su campaña interna alaba al gobierno del presidente Danilo Medina para posteriormente comenzar a atacarlo inmisericordiamente. O sea, en la campaña interna, cuando quería ser candidato del PLD
y quería el apoyo posterior del presidente el Danilo gobierno Medina, era bueno. Excelente, ahí están los discursos, solamente hay que buscarlos. El discurso del Palacio de los Deportes, el discurso de Santiago, alababa a Danilo Medina y su gobierno. Inmediatamente él decide dar ese paso arrítmico históricamente de salir del PLD, pues es el peor gobierno del mundo. Pero lo más grande es cómo... ¿Y cómo tú cambias de opinión tan rápido? Aquerosió a su partido. En un momento se refirió a los medios, a los miembros del comité político como generales sin tropa. Estoy hablando con el doctor Humberto Salazar. Vamos a una pausa y en breve le daremos continuidad a esta conversación. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, intensificó en esta semana su carrera indetenible hacia el poder, con diversas actividades en el Gran Santo Domingo, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. El jueves Gonzalo Castillo estuvo en San Francisco de Macorís, donde luego de recorrer sus municipios, encabezó una marcha caravana que concitó el entusiasmo de miles de seguidores de la provincia de Duarte. En esa provincia aseguró que el pueblo está con el PLD y que por eso ganará las elecciones en primera vuelta. Los votos están en las calles. Las elecciones se ganan con votos. Y los votos y el pueblo están con el Partido de la Liberación Dominicana. El viernes el candidato del Partido Morado estuvo en los municipios de Pedro Brandt y Los Alcarrizos, celebrando juntaderas en los distritos municipales de esas localidades, para luego en la tarde movilizarse en Los Alcarrizos en una impresionante marcha caravana con el candidato alcalde Junior Santos y la senadora Cristina Lizardo. Gonzalo Castillo manifestó su respaldo a la Junta Central Electoral en la organización de los actuales comicios. He logrado todas mis metas materiales de vida que me he propuesto. A partir de agosto, como presidente, voy a continuar construyendo este país de sueño. Voy a continuar construyendo este país de bienestar. Voy a continuar construyendo este país de las esperanzas. El sábado Gonzalo Castillo se trasladó a San Cristóbal, donde inició sus juntaderas a media mañana en Villa Altagracia, donde fue recibido por el candidato alcalde Luis Pavolo y su coordinador de campaña Radamés Segura. Luego en la provincia de San Cristóbal, encabezó una multitudinaria marcha caravana junto al candidato alcalde Nelson Guillén y al senador Tommy Galán. En esa actividad reinó el entusiasmo que da a entender que hay PLD por mucho tiempo. Este domingo, Gonzalo Castillo recurrió a la circunscripción número 2 del Distrito Nacional en una marcha caravana con Domingo Contreras, candidato a alcalde del Distrito Nacional, y Rafael Paz, candidato a senador. La marcha recorrió diversos sectores, recibiendo el respaldo de la gente que se manifestaba de diferentes formas, dando a demostrar que el PLD es la fuerza política más sólida del país. Félix Montán, paso a paso. Contento aquí en Visión 2024 de tener un diálogo con riqueza histórica.
porque con Humberto se puede hablar del proceso democrático dominicano. No es que la historia explica todo. Sí, sí, la historia Y explica entonces todo. te das cuenta cuando alguien intenta cambiar el curso de la historia. Pero tú y yo tenemos algo en común, y es que nosotros tenemos una fascinación por la grandeza. Claro que sí. Entonces, el hecho de que nosotros fuéramos protagonistas importantes ya en el caudillismo ilustrado, y nosotros aprendimos mucho de política, pero hay algo que yo admiro mucho de Balaguer, Bosch y Peña Gómez, que es el sentido de la historia. Ellos los tres estaban muy pendientes a cómo iban a entrar en la historia. Entonces, en el C anterior, tú estuviste criticando los desafueros que ha cometido Leonel Fernández, porque nadie pensó que Leonel iba a perder como la perspectiva como la perdió, porque el primer líder grande que yo he visto en la historia de la humanidad, que no es ni ciego, ni sordo, ni tullío, que comienza a autodestruirse es Leonel, a destruir su partido, a destruir su estructura política, porque cuando tú tienes 30 años, 40 en un partido, esos son más familias tuyas que tu propia familia de sangre. Totalmente. Y una ambición desmedida de poder para ahora ponerle a la historia dominicana, porque esto de esta suspensión de las elecciones, esto es una vergüenza. Esto no se ha dado, tú buscas en muy pocos países, pero ¿cómo se da esto en un momento de democracia institucionalizada como la que tenemos? En este tipo de sociedad que tenemos hoy, que un líder o dos o tres líderes políticos cometen esa barbaridad histórica sin pensar el coste económico, sin pensar el daño que le hacen a la economía, sin pensar, porque ahora lo que han hecho es que han quebrado a sus estructuras de seguidores. Porque, por ejemplo, los candidatos, yo estaba en un programa de televisión cuando habló el presidente de la Junta. Ahí mismo me di cuenta yo que el grupo de Leonel era que estaba detrás de eso, porque me estaba entrevistando un periodista muy leonelita, y cuando Cataño Guzmán dijo que se suspendieron las elecciones, ese hombre tenía una felicidad. Yo le dije, pero tú te estás volviendo loco. Tú no sabes qué es lo que acaba de pasar aquí ahora mismo. Esto, lo que esto va a hacer para el sistema. Me dice, no, porque ahora se demostró que Leonel tiene la razón. Le digo, la razón. Llama ahora mismo a todos los candidatos a alcaldes y regidores de Leonel, y voy que ninguno tiene un peso para seguir la campaña mañana. Tú te estás volviendo loco. Sí, pero el tema con el expresidente Fernández es lamentable. Porque antes de él perder la mayoría en el comité político y perder las elecciones internas, se supone que el PLD iba a gobernar hasta el 2044. Sí. Pero era el PLD. Era el PLD. Era miembros y dirigentes del PLD que se lo merecen. No, pero él decía una fábrica de presidentes. Que se lo merecen. Pero él dijo que era una fábrica de presidentes. El Partido de la Liberación Dominicana, tanto en la presidencia de Leonel Fernández como Danilo Medina, pues es un partido que ha sido de enorme beneficio para este país. Claro. O sea, nadie puede negar eso. Por eso para mí es inexplicable y me lo han cambiado. O sea, a mí el tema de Leonel Fernández que cambiaron es otra persona totalmente diferente, la cual yo no conozco. Este yo no lo conozco. No, es una persona que yo no conozco. No, este yo no lo conozco. Él y yo tuvimos una relación muy cercana, pero con ese que existe hoy yo no quiero estar ni cerca. Porque es una persona enormemente negativa y sobre todo miente. ¿No? Que quiere miente muy fácilmente. Pero quiere destruir su país. Yo te voy a decir algo, Belarminio, y mis amigos están ahí. Ahí hay personas como por ejemplo el doctor Diógenes Rodríguez, que tú lo conoces. Sí. Mi amigo del año 84, 85, toda la vida, mi hermano. Y yo recuerdo cuando yo me desperté, porque tengo una diferencia horaria de 14 horas con Dominicana, para las primarias del PLD. Y cuando yo me desperté, mis mensajes en el teléfono eran como las 7 de la mañana. Ustedes serían 6 de la mañana, 6 de la tarde, 7 de la tarde. Y decía, y me daba el conteo, y yo solamente le pregunté, y estaba Gonzalo Castillo abajo, como con 12,000 votos. Y yo le pregunté a Diógenes, digo, ¿qué falta por contar? Yo lo recuerdo, él está ahí. ¿Qué falta por contar?
Me dijo, faltan tanto de San Cristóbal, tanto de Peravia, que fue lo último, tanto de la provincia de San Juan, tanto de Azua y tanto de Barahona. Tú dijiste, pues ganó Gonzalo. Ganó Gonzalo, ¿eh? ¿Y por qué tú dices eso? Digo, porque ustedes están contando la capital donde el PLD o el danilismo tiene que hacer un trabajo. Pero esos votos ya están contados. Lo que falta por contar es el campo. Y en el campo va a ser exactamente la misma situación que con Balaguer. Siéntense ahí y esperen los votos del campo, porque a mí me lo decían. Entonces, si usted sabe que perdió, primero no debió haberse presentado. No, estoy de acuerdo. No debió haberse presentado. O sea, la posición Él correcta... no tenía nada que buscar ahí. La posición correcta de un líder político grande, era la siguiente. O sea, se retira el presidente Medina, me retiro yo. Yo quedo como presidente del partido que va a ganar las elecciones y es un espacio importante de poder. Pero el tema es que es como Horacio, soy yo que entre el mar. Pero Leonel va a pasar a la historia. O sea, así no puede ser. Leonel va a pasar muy reducido, porque esto mismo que acaba de pasar, esto no es una cosa chiquita. Vamos a analizarlo. Esto va a llegar al fondo. Si y tenemos tiempo, vamos a hacer otro programa, porque tú y yo necesitamos de 2 horas para poder analizar. Porque déjame decirte algo. Vamos a esperar el resultado de la investigación de la OEA. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ellos pidieron una investigación independiente, ¿verdad? Vamos a esperar el resultado. El resultado de la investigación de la OEA, yo no tengo que ser un adivino para saber por dónde va a venir. Sí. No es nada difícil averiguar todo eso de la Arminio. ¿Sabes por qué? Porque las máquinas son individuales. El que no sabe cómo funciona eso puede pensar que es algo dificilísimo. Es más fácil que esa supercomputadora que se llama teléfono móvil que tú tienes ahí. Cada máquina de esas es individual y solamente acepta 3 tipos de información. El padrón, y por eso es individual, porque solamente acepta en mi colegio electoral el padrón donde yo estoy. Tú no puedes estar ahí. La huella digital, que es lo que me identifica, y eso está en la base de datos de la Junta Central Electoral, y eso es lo que ponen ahí. Y la boleta. En palabras del presidente de la Junta el pasado domingo, lo que falla es el cargado de la boleta. ¿Cómo fíjate, esa información es tan fácil de pasar? Cualquiera cree que hay que irse a Princeton o buscar a un especialista de Apple o Microsoft. No. Esa información en USB es que va. Sí, pero exacto, ¿por qué no cargó? Porque sacaron el USB cuando estaba cargando la boleta. Y al sacarla, por eso solamente aparece la boleta del PLD. Pero Humberto, vamos a analizar. Es por eso. Todo esto indica que hay una trama y un plan, porque primero... Pero que hay gente que lo confesó de la Arminio. Por ejemplo, en el 16 Danilo saca más del 60% de los votos, todavía Luis Abinader no lo ha felicitado. Sí, pero hay un problema, porque la gente se pone a hablar sin pensar. Yo te voy a preguntar a ti algo. Si yo voy a tu oficina, y tú y yo hablamos, y no hay más nadie, y tú y yo hablamos un tema personal, tuyo y mío, nada más. El camarógrafo que está aquí no puede saber lo que tú y yo hablamos. No. Porque o tiene un micrófono dentro de mi oficina, o tiene un sistema de espionaje para saberlo, ¿verdad? Desde luego. ¿Cómo sabe Roberto Rosario Márquez lo que hablaron Julio César Castaño Guzmán y el director de cómputos de la Junta, que está suspendido ahora, Miguel Ángel García? ¿Cómo lo sabe? Porque él se va a un programa de televisión el pasado lunes y dice que el presidente de la Junta le preguntó al director de cómputos sobre lo que estaba ocurriendo en el 89% del país donde el voto no era computarizado, no era automatizado. Y dice que una parte de eso no estaba funcionando. Explícame tú cómo él se enteró. Sí, pero que yo tampoco... O sea, le voció Castaño Guzmán en un pasillo que todo el mundo se enterara.
cómo él se enteró. O tiene un micrófono o tiene un sistema de Pero información. desde las 8 de la mañana, el mismo día de las elecciones, ya ellos estaban diciendo que la iban a suspender. Desde las 8, tú entras a la cuenta de Twitter de ellos y tú encuentras mensajes desde antes de las 8 de la mañana. Ellos estaban seguros de que se iba a suspender porque ellos conocían el problema. Porque hay un plan. ¿Tú sabes cuál era el plan? Y está claro. Tú dices, el que está más lejos lo ve más fácil. El plan era, suspendo las elecciones. Ya venía una campaña de descrédito contra la Junta. Suspendo las elecciones. A las elecciones suspenderlas. Aquí hay una poblada. Sí. O sea, se llama prácticamente a la población a que se levante. Y lo que plantea Leonel Fernández el domingo en la noche, ¿qué es? Que haya un diálogo. Un diálogo. ¿Para qué? Bueno. Para llegar a un acuerdo tras bastidores y en un aposento. ¿Y a qué se parece eso? Sí. Al pacto por la democracia del 94. Por eso es que a ti y a mí nos gusta la Es historia. buscar un bajadero para, en cierta medida, vulnerar la Constitución, Porque no tiene la ley votos. electoral y la ley de partido. Porque no tiene votos. Querían juntar las elecciones. Exactamente. Ahora, ¿dónde ellos fracasaron? En que no pudieron crear la crisis, porque aquí no hay crisis. Aquí no hay crisis. Aquí este país está todo el mundo en su vida normal. Yo llegué aquí y no tenía parqueo porque los restaurantes que rodean este canal están todos llenos. Aquí no hay crisis. Ellos planificaron una crisis que no se dio. Entonces, cuando Danilo le habla a la nación y se declara garante del Estado de Derecho, anuncia apoyo a la Junta, totalmente, y que hay que juramentar los alcaldes y regidores el 24 de abril como manda la Constitución, esa gente se desplomó. Porque ellos esperaban otro discurso de Danilo Medina. Ellos esperaban que lo iban a llamar a dialogar. Y ahora es que ellos se han metido en un lío mayor. Ahora cuando el gobierno crea una comisión y va y se reúne con el secretario de la OEA para pedirle a la OEA, y ya la Junta le pide oficialmente a la OEA que audite, ahora es que ellos reciben el otro golpe mortal. Que ya, para los que no lo saben, la OEA envió una comunicación oficial al país aceptando la invitación y el lunes comienza la Porque investigación. ahora ellos lo que estaban era preparados para que lo metan preso. Totalmente. Bueno, porque ahí dijo, bueno, por ejemplo, el expresidente de la Junta dijo que lo iban a trancar. Sí, Parece claro. que ya se tenía su maletica Claro. lista. No, porque querían seguir haciendo un escándalo de modo tal que las instituciones no funcionen, así no puede ser. Generar el caos y la crisis. ¿Y cuál es el otro golpe? Que el 15 de marzo aquí se va a votar. Y ellos van a perder el 15 de marzo con un margen mayor que como iban a perder el 16 Pero que no de tenían febrero. un solo alcalde. El problema de la fuerza del pueblo es que es la fuerza sin pueblo. No tienen alcalde. Y lo bueno para el gobierno y lo malo para la oposición es que el otro candidato, el del PRM, es una persona enormemente torpe en política. O sea, usted va a hacer una marcha o apoya a un grupo de gente que va frente a la Junta Central Electoral a pedir renuncia de personas que no pueden renunciar, son temas de abrir una ruptura institucional, mientras sus adversarios lo que hacen es prepararse para unas elecciones que tú eres experto electoral, son elecciones únicas en el país. Nunca había pasado eso que va a pasar ahora, porque las del 98 no son iguales. Este voto preferencial para regidores. Es totalmente diferente. Y estas no están juntas con las congresionales. Exactamente. Y el resultado va a depender de la capacidad para convertir simpatía en voto. Totalmente. Por eso el PLD se sirve con la cuchara grande, pero son tan torpes que quienes propusieron las elecciones municipales adelantadas fueron ellos. Totalmente. Ellos y la sociedad civil. Totalmente. Cuando a mí me consultaron, yo dije, bueno, unas elecciones adelantadas, el que tiene el gobierno barre con todo. Complázcanlo. Cuando se dieron cuenta ahora, no querían a Danilo en el 16, en el 20, después que le cierran a Danilo, entonces comienzan a mandar mandado a Palacio, reformar la Constitución para juntar las elecciones y habilitar a Danilo para el 24 con ese anzuelo. Pero Danilo sabe demasiado. Ahora no querían las elecciones porque era una pela, pero van a tener que tragarse las elecciones. Porque fíjate en la característica de unas elecciones como las de ahora. Son características que tienen una realidad concreta a nivel de más de 400 demarcaciones electorales.
No estamos hablando de la elección de un presidente. Estamos hablando de la elección de un alcalde. Y tú y yo sabemos que los alcaldes que están en ejercicio tienen casi siempre la mayor posibilidad de ganar. Claro. El PLD tiene 107 alcaldías en este momento. Sí, sí, pero tiene. aparte de eso, cada regidor tiene que buscar sus propios electores ahora. Sí, hay otro componente, que es que el nivel de aprobación del gobierno está muy alto. Entonces, lo que hacemos estudios de mercado, nos damos cuenta que en este gobierno el nivel de vida de más del 94% de la población ha mejorado. Porque, por ejemplo, el que tiene empresa y no hace negocio con el gobierno se beneficia de las carreteras, se beneficia de todas las obras que el gobierno realiza. Y el gobierno ha impactado de manera positiva la vida de la inmensa mayoría de la población. Entonces, ese poco interés que la gente está manifestando por la política no es tanto por disgusto con la política, es que cuando los pueblos se desarrollan socioeconómicamente, la política pasa a un segundo plano. Entonces, tú dijiste al principio, el PLD es el único partido que le queda al sistema. Entonces, el único partido que le queda al sistema es el que tiene la perspectiva de ganar. Totalmente. Porque el PRM pudo dedicarse a hacer un partido después del 16 y en vez de dedicarse a hacer un partido, lo que se han dedicado nada más a hacer clima de opinión pública. Bueno, pero ahora, cuando llegó el momento de armar la boleta, en la mayoría de los municipios el PRM no tenía candidatura, tuvo que darse la gente. No, porque el PRM lo que tomó como posición es la política del denuncismo. La denuncia no hace ganar elecciones. ¿Qué tiempo más o menos tú vas a durar aquí? Yo vine a un trabajo en la Cancillería que es tema. Pero vamos a tener que hacer otro programa porque ya el tiempo se acabó. Muchas gracias, Berto Salazar. El lunes, si Dios quiere, estaremos aquí con un invitado de igual calidad.